La vida de Arturo Vidal no siempre fueron lujos ni reconocimientos, su vida es interpretada como una gran historia de superación personal desde sus humildes orígenes. Creció en un ambiente difícil, con escasos recursos económicos, y allí cultivó, a temprana edad, características que conserva hasta hoy. Arturo Vidal es un futbolista profesional chileno que se desempeña como mediocentro mixto. Nació el 22 de mayo de 1987 en San Joaquín, Santiago. Arturo Vidal era un niño muy humilde, que luchaba por sus sueños. Aprendió a patear la pelota en las polvorientas canchas del Huasco, una población de la comuna de San Joaquín. Arturo heredó su nombre de su abuelo materno, un recolector de basura que falleció atropellado antes de cumplir los 40 años. Desde muy chico era dotado con la pelota, jugaba con niños más grandes que él y siempre sobresalía. Se iba temprano del colegio, se arrancaba para ir a entrenar y pasaba todo el día metido en la cancha. Pero a pesar de su gran talento, su infancia no fue la mejor, pasó por situaciones muy difíciles y complicadas de las cuales aprendió a nunca rendirse. Su padre tenía problemas con el alcohol y se fue de la casa cuando él tenía tan solo 4 años, entonces a temprana edad entendió que tenía que hacerse cargo un poquito del sustento de su familia, de su madre y de sus 5 hermanos. Mi madre luchó, se dedicó solamente a nosotros, todo el esfuerzo que tuvo que hacer para darnos algo sin tener nada. El frío que tuvimos que soportar, el hambre y muchas cosas más, dijo Arturo, refiriéndose a su madre. Al ver que su madre llegaba a casa muy cansada y rendida, Arturo pensó, esto no puede volver a pasar. Y a los 13 años se dio cuenta de que el fútbol no era solamente un juego, sino también sinónimo de supervivencia, y ahí fue cuando se dijo a sí mismo, tengo que convertirme en futbolista, sea como sea. Y decidió hacer 10 veces más esfuerzo que cualquiera en cada entrenamiento para llegar al profesionalismo. En la actualidad es considerado uno de los mejores centrocampistas del mundo, un camino que no ha sido fácil para él, porque en su entorno familiar hasta la delincuencia ha sido un gran obstáculo. Su hermana Ámbar Scarlett fue detenida tras ser vinculada al robo de un cajero automático. Arturo enfrentó todos estos momentos difíciles de su carrera, pero su vida dio un cambio gracias a su duro trabajo y su inmensa dedicación. Se le destaca por ser un futbolista polifuncional capaz de ocupar todas las posiciones, de medio, volante, delantero o extremo. Comenzó su aventura futbolera en el club Rodelindo Román de San Joaquín. A muy corta edad cambió de club, llegando al Colo-Colo, club con el que conquistó un tricampeonato de títulos nacionales. Vidal ama los grandes desafíos y le gusta fijarse metas complicadas. A mediados de 2007, a la edad de 20 años da el salto al fútbol europeo con su traspaso al Bayer Leverkusen de la Bundesliga. Su adaptación en el equipo alemán fue un éxito, tal que llegó a transformarse en el encargado de lanzar los penales, marcando un total de 21 goles, en 144 partidos disputados. En 2011 fue fichado por la Juventus de Italia, equipo con el que obtuvo 4 campeonatos de Serie A, de manera consecutiva, siendo reconocido como uno de los grandes artífices en los éxitos del cuadro turinés. Además, se convirtió en el primer chileno en jugar una final de Liga de Campeones. El 23 de julio de 2015 se confirmó su traspaso al club alemán Bayern Múnich por 35 millones de euros, teniendo un posible costo total de 40 millones de euros en calidad de otras primas, firmando por 4 temporadas. Arturo Vidal es un jugador polifuncional con gran calidad técnica, velocidad, juego aéreo y potencia. Por esto es tildado como un jugador completo. Ha demostrado una madurez tanto en lo personal, como en lo profesional, consagrándose como titular indiscutido en los equipos en que ha jugado.
Actualmente presta sus servicios al Fútbol Club Barcelona, donde dijo que quiere ganar todo con este club. Vidal, además de ser un guerrero en el terreno de juego, le gusta pasar tiempo con su familia y con sus hijos. Pero cada vez que se para en una cancha de juego tiene que defender su camiseta y guerrearla para ganar. Quiero que mis hijos recuerden que su padre fue alguien que lo dejaba todo en la cancha, que nunca se daba por vencido. Quiero que mis hijos sean como yo, ganadores. Lo más valioso para Vidal es ver a su madre feliz, ver a sus hijos crecer contentos y saber que no van a tener que pasar nunca por lo mismo que pasó él. Arturo es un modelo y una inspiración, nunca se rinde, siempre logra lo que se propone. La confianza que tiene como jugador lo ha llevado a ser protagonista dentro de la cancha. El Barcelona no es un paso más para Arturo tras haber jugado en el Bayern, o en la Juventus, es el salto al mejor equipo del mundo. Creo que me gané el derecho a estar acá, espero disfrutarlo al máximo, quiero ganar todo lo que hay y cumplir el sueño de ganar la Champions, dijo Vidal. ¿Crees que Arturo Vidal ganará la Champions con el Barcelona? Deja tu opinión en los comentarios. A eso, por eso me trajeron a mí y a eso vengo, a ganar la Champions, vengo muy motivado, vamos a trabajar de la mejor forma porque es el primer objetivo que tenemos este año y también la Liga y la otra, pero el primer objetivo acá es ganar la Champions. Este futbolista chileno realmente transformó su vida y la de su familia, a pesar de tantas dificultades en su infancia, pudo enfrentar los problemas y convertirse en el gran ejemplo de vida que es hoy. Ahora disfruta su tiempo libre con su familia y amigos, en especial con su hijo Alonso, más conocido como el Monito Vidal. Arturo también tiene una gran pasión por los caballos y le encanta escuchar reggaetón. Aquí te dejo momentos divertidos y entretenidos de la vida de este crack. La gente me dice loco, 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 pero me ven y me piden la foto, loco, loco, el loco se robó tu dedo. Ya me acostumbré a siempre ganar con el 23. Ya me acostumbré a callarle la boca al que no me cree. No pierdas el enfoque, en la clase, cuando apenas toque, jorrón con 3 envases. Une bonne photo. La vidéo. ¡Vaya a saltar de aquí! ¿Estás cansado? Te mando toda mi energía. Si te gustó el vídeo te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Gracias por tu apoyo. Hasta pronto.